Le doy la gloria a Dios por estar acá. Llevamos sirviéndole al Señor 14 años, de los cuales 13 fueron en Paraguay. Nos casamos y a los 4 días nos fuimos a Paraguay. Yo sentía que estaba cambiando de estado civil, de país, de profesión, de todo. Para mí fue un cambio 360 grados. Y si no me hubiera aferrado al Señor, yo creo que no hubiera soportado, no hubiera podido enfrentar todos esos cambios al mismo tiempo. Pero fueron 13 años maravillosos, 13 años donde nos fuimos con una promesa. Recuerdo algo simpático, y es que cuando el Señor me llamó primero en un ayuno en Medellín, en la sede que era en Monterrey, que algunos conocieron. Pero luego el Señor confirmó mi llamado en un congreso en Cali, donde estaba hablando el líder Roosevelt. Él y yo no nos conocíamos, era de jóvenes, eso estaba lleno. Y recuerdo que era el último día y yo ya estaba cansada porque íbamos liderando el grupo de Medellín junto con Juan Carlos, que era mi novio en ese momento. Y recuerdo que el líder Roosevelt estaba hablando y yo decía: ay, Señor, me voy a arrodillar, pero me voy a arrodillar para dormir un poquito porque ya no aguanto más. Entonces yo me arrodillé cuando él estaba orando y yo era así como dormida, entre cansada. Y el líder Roosevelt dijo: bueno, pasen aquí los hijos de tiempos completos, vamos a orar. Y esa tarima se llenó. Y ya pasen aquí los que tienen llamado a servirle al Señor, y la tarima llena. Y yo seguía ahí arrodillada, entre dormida. Tengo que confesarlo. Y llegó un momento donde el Espíritu Santo recorría todo mi cuerpo y yo decía: ¿qué es esto tan extraño? Pasé de estar dormida, cansada, con ganas de irme, a que el Espíritu de Dios tocara toda mi vida. Y yo dije: pero ¿para qué voy a pasar allá adelante? Eso ya está lleno. Y recuerdo que habían unas escaleritas y yo me senté en la última escalerita y me senté ahí a llorar, conmovida por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mi vida. Y ahí el Señor confirmó ese llamado de servirle a tiempo completo, pero ahí no empezó. Famoso que el Señor te llama y pasa el tiempo y te dices: pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué hora es que me voy a ir? ¿A qué horas es que le voy a servir al Señor? Y pasó el tiempo. Recuerdo que era Juan Carlos y yo trabajábamos juntos como abogados. Por ahí dicen que cómo es que no nos matamos, que cómo es que nos casamos, que cómo es que tenemos unas discusiones, y se imaginan una discusión entre abogados y conocedores de la Biblia, eso se vuelve una cosa tremenda. Pero no, gracias a Dios hemos aprendido a superar las dificultades. Entonces éramos novios y el líder Pablo le hace el desafío de irse de misionero al Paraguay. Pero días antes estábamos ahí en la oficina. Yo mantenía una caja de promesas, de esas promesas antiguas que son doble, una por delante y una por detrás, que si te queda duda, voltéalo y ya el Señor confirma. Entonces yo estaba hablando con la líder Claudia, y la líder me dice: Carito, así como es ella, ¿verdad? Diplomática, suave. Carito, ¿tú no has pensado en que Juan se vaya de misión? Y yo: no, líder, no, ¿cómo así? Es que nosotros nos vamos a casar. Sí, Carito, pero pues piénsalo. Y yo decía: ¿qué me quiere decir ella? ¿Que se va a ir de misión? Entonces yo le dije: no, líder. Si él se va lejos, entonces felices los 4. Él por allá, quién sabe quién se consigue. Y yo: no, eso no funciona, le dije. Entonces ella ora, ¿cierto? Famoso que cuando el discípulo no quiere aceptar una realidad, tú le dices: ora. Pues ya que no me escuchaste a mí, escucha al Señor. Entonces yo colgué, pero yo colgué súper mal. Y entonces agarro mi cajita de promesas y digo: ay, Señor, ¿esto es real? Y saco la promesa. Y me decía: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo recogerás. Y yo: ay, no, ¿qué es esto, Señor? Me estás diciendo que sí. Volteo la promesa porque yo dije: no, de pronto es la del otro lado, ¿verdad? Volteo la promesa y me dice: el varón que soporta la tentación heredará la corona de vida. Y yo dije: listo, se va a ir. Entonces, ya, aquí no hay nada que hacer. La líder me estaba preparando.
Entonces cuando ya Juan Carlos me dice, es que yo me voy a ir de misionero, 9 meses al Paraguay, siendo ya novios y teniendo planes de casarnos, yo le dije, listo, ya qué más podía decir yo, si el Señor ya había hablado, hágale mija, ya no mijo, hágale mija, hágale mijo, hágale mija. Entonces fue así que Juan se va 9 meses y luego él dijo, no, yo regreso en 9 meses y me caso. Él le dijo al líder Pablo, yo me voy, pero me voy 9 meses, líder, me voy 9 meses. Hasta negociaban, el líder le decía 1 año y Juan, no, 11 meses, no, 10, no, 9, no. Bueno, terminó en 9 y luego cuando Juan Carlos estaba allá y yo estaba en Medellín sirviéndole al Señor, fue un tiempo maravilloso, donde me concentré en el Señor, donde aprendí que mi primer esposo, mi marido es el Señor, no Juan Carlos. Y eso para mí fue clave, para toda mi vida y sigue siendo clave. Entonces fue ahí donde él estando lejos, el Señor comenzó a hablarme y empezó a decirme a través de Génesis, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición. Pero yo pensé que el dejar mi tierra era dejar la sede. Yo decía, bueno, me voy para la sede de Colores, porque Juan Carlos era de la sede del líder en Minsul, yo era la sede del líder Pablo, y yo dije, bueno, me cambio de sede, esa es la otra tierra, esa es la otra familia a la que voy. Nunca me imaginé que él me iba a decir, vengámonos al Paraguay. Un día él me llama y me dice, ¿tú qué opinas si nos casamos y venimos a servirle al Señor en Asunción, Paraguay? Y yo le dije, sí, ya el Señor me habló y estoy dispuesta. No investigué nada. Yo no hice la tarea misionera que a uno le dicen, investigue la cultura, prepárese. Yo no hice nada. Yo me fui con una promesa y fueron años maravillosos. Me alegra, me gozo en ver aquí a los paraguayos que están, saben que los amo con todo mi corazón. Sé que están abrazando y recibiendo a Carolis y a Guillermo, que son unos grandes siervos de Dios, y sé que la obra del Señor se seguirá extendiendo en Paraguay y de ahí saldrán para otros lugares. Les quise contar esto como un preámbulo de lo que hoy el Señor puso en mi corazón para hablar, y es acerca de convirtiendo la debilidad en fortaleza, convirtiendo nuestras debilidades en fortaleza. Me impresionó al escuchar hablar a la líder Berta de la toalla, porque a ver, ¿quién no ha querido tirar la toalla? Sirviéndole al Señor, muchas veces. Yo recuerdo cuando nacieron mis hijos, yo en Paraguay, sola, sin familia, sin quien me cuidara, sin quien decirle, vea, se enfermó, ayúdeme, hágame algo, nada. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿será que es que yo debo dejar de servirte para cuidar a los niños? Porque es que no veo otra opción. Y el Señor me dice, no, debes hacerlo uno como lo otro, organízate. Y yo pensaba que el Señor me iba a decir, pobrecita, sí, tan sola, necesita ayudita, ¿verdad? Espera y verá, le mando la ayudita. Y el Señor me dice, no, esfuérzate y pórtate varonilmente. Y yo dije, ay Señor, me siento tan regañada. Bueno, espera y verá, me toca ponerme la correa y portarme varonilmente. Así que hoy vamos a hablar de esto, cómo convertir tus debilidades, porque todos tenemos, en fortalezas con la ayuda del Señor. Para no tirar la toalla, para permanecer, para continuar en el llamado que el Señor nos está haciendo. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres comunes, débiles como nosotros. Hasta el Señor nos deja ver sus pecados, no para avergonzarlos, sino para mostrarnos que ellos son como nosotros, para revelarnos que son iguales, que ellos no eran superpoderosos. Ellos eran hombres como nosotros, comunes como nosotros. Y quiero que pienses y tal vez le compartas al que está a tu lado, cuál es el personaje de la Biblia, y no se vale Jesús porque Él es el grande de todos ahí. Otro personaje que tú digas, me gusta porque fue esforzado y valiente en medio de su debilidad. Piensen en uno, no se vale muchos porque se hace muy largo. Piensen en un personaje que tú digas, este fue para mí el más esforzado, el más valiente, y compárteselo al lado. Y yo sé que las esposas puede que digan, ay tú mi amor, no, de la Biblia, ¿verdad?
porque pues sí, muy romántico, muy lindo. Yo sé que aquí hay grandes de la fe, pero de la Biblia, de la Biblia. A ver, compartan. Un personaje esforzado y valiente que te guste, que te impacte y ¿por qué? ¿Por qué ese personaje te llama la atención? ¿Listos? A ver, ¿quién se anima por ahí a gritar desde su puesto y decir cuál y por qué? ¿Por qué? Porque es conforme al corazón de Dios. Muy bien, ¿quién más? Ay, no vi quién me habló con el tapabocas. Ah, Gedeón, ¿por qué? Ese es poderoso, muy bien. ¿Quién más? Ruth, ay, me gusta, una mujer. ¿Por qué Ruth? Sí, me gusta, me encanta. Muy bien, ¿quién más? Daniel, ¿por qué? Tuvo que enfrentar un cambio de cultura, enfrentar de todo, Daniel, y se mantuvo firme. ¿Quién más? ¿Cómo? María. Uy, sí, qué lindo. Juan Líder. José, ¿por qué? Ay, sí. Muy sufrido, José. Líder. Josué. Y aquí dijeron, líder, Abigail. ¿Por qué? Uy, sí. Vea, las mujeres sacan a luz a las mujeres, qué bien. Porque también hay que hablar de las mujeres valientes y esforzadas de la Biblia. Muy bien. Qué rico que cada uno, hay muchos, nos quedaríamos cortos acá. Todos yo creo que tenían un personaje ahí en su mente y en su corazón. Vamos a leer la Biblia porque hay un capítulo que es el capítulo como de los héroes de la fe y yo sé que se queda corto porque ahí deberían estar nombres de siervos que luego hicieron tantas cosas. Vamos a Hebreos 11. Ahí siguen hablando de los personajes. Hebreos 11 y escogí los versículos del 32 al 38 porque vamos a ver cómo estos grandes de la fe lograron cosas, lograron ser tan esforzados y tan valientes para enfrentar el llamado que Dios les estaba haciendo. Dice Hebreos 11 del versículo 32 al 38, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada.
Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. A uno le impacta cuando dice, los cortaron con una sierra. Esa versión es bien fuerte, pero por eso quise ponerla. Porque habla de lo que ellos tuvieron que padecer, pero cómo se cumplieron las promesas y cómo el mundo no era digno de ellos. Y creo que nosotros o recibimos el aplauso del mundo o recibimos el aplauso del Señor. En esta época vamos a tener que enfrentar muchas cosas. Y al ver a los hermanos de Venezuela, al escuchar el testimonio de Cuba, uno se admira. Se admira porque ellos están viviendo lo que la iglesia vivió y lo que tal vez nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a enfrentar. Pero me impacta porque los hombres de Dios dejaban ver sus debilidades y reconocían sus debilidades. La pregunta es, ¿tú ya sabes cuáles son tus debilidades? ¿Reconoces tus debilidades? ¿Puedes hablar de ellas? ¿O todavía tú te muestras como el líder o la líder superpoderosa que nada te derriba, nada te tumba, que nada te afecta? Cuesta hablar de las debilidades. Cuesta hablar de los pecados y a veces hay estadísticas que están hablando que la iglesia está llena de personas con pecados y luchas y no son capaces de hablar de ellas porque sienten que los van a juzgar, porque sienten que no pueden. Y si en la iglesia no están hablando de sus pecados y de sus debilidades, entonces ¿a dónde van a ir? Y yo quiero invitarte por un momento a que pienses en una debilidad que tú puedas compartir con el que está a tu lado. Reconocer y decirle, yo soy débil en esto. Cuéntenle al que está a su lado, porque no hablamos de las debilidades. Hablamos de los problemas, las tribulaciones, las crisis, las pruebas, pero ¿cuál es esa debilidad que hasta ahora tú estás tratando con el Señor? Las esposas y los esposos se ríen porque ya las conocen todas. Pero aún así hable de ellas. Diga, yo soy débil en esto, reconozca. Ahí por ahí hay unas risas nerviosas, ¿verdad? ¿Cómo? ¿La debilidad es qué? La suegra, no se vale eso, es personal. No traslade por ahí. ¿Listo? Recuerdo que hace poco, ya se entusiasmaron, era una. Los pone uno a hablar y ya empieza ahí, mira que yo, que... ¿Listos? ¿No? Oiga, pero era una, no eran todas, una nomás. Ya están pidiendo perdón a las esposas. No, yo ya en otro momento. Ya el confesionario acá. Muy bien, hace poco descubrí que el nombre de Carolina significa fuerte y valerosa. Yo le decía, Señor, mi mamá se equivocó, porque de fuerte no tengo nada. Mi esposo dice que sí, pero en las discusiones, pues, pero me dice, vaso frágil. Y yo, sí, eso dice la Biblia, no discuta con la Biblia. Pero yo le decía al Señor, el embarazo de mi mamá fue muy duro. Ella a los 9 meses sangró, los 9 meses estuvo en cama, diabética, y yo salí dentro de mis hermanos, digamos, la más enfermita. Y yo le decía al Señor, fuerte. Yo, mi mamá, ¿por qué me puso ese nombre? Y yo le decía al Señor, yo me siento tan débil, tan frágil ante las circunstancias
del mundo, ante tantas cosas, me siento tan débil, tan frágil. Y el Señor me decía, es que fuerte no es que puedas con todo. Es que yo llamo fuerte al que resiste. No al que tiene fuerza, sino al que resiste. Y yo le decía, bueno, Señor, ahí sí, porque he resistido de todo y me le mido a todo. Ay sí, Señor, soy débil, pero sé que en ti soy fuerte. Entonces, cuando hablamos de nuestras debilidades, le damos la oportunidad al Señor de que Él intervenga, de que Él entre. Cuando las compartimos, le damos la oportunidad al Señor de que Él se glorifique, pero cuando tú te las guardas, cuando nos las guardamos y las ocultamos, ahí no se glorifica al Señor, ahí le damos un territorio al enemigo para aprovechar tu debilidad, para aprovechar tu concupiscencia y empezar a maquinar algo en tu contra y en contra de lo que el Señor ha querido hacer en nuestras vidas. Todos los hombres y mujeres de la Biblia lucharon, tuvieron debilidades como las nuestras, pero ellos aprendieron a convertir su debilidad en fortaleza. Y me encanta ese versículo en 1 de Pedro 5, del 9 al 10, donde dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, no dice cuánto, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Los padecimientos, las debilidades, las pruebas que yo vivo, a veces pensamos que yo solo las vivo. Y a mí me encanta escuchar de las pruebas, dificultades que otros han vivido porque nos anima. Dicen los psicólogos que cuando tú escuchas que otro ya vivió lo que tú viviste, pasó por lo que tú pasaste, eso te da consuelo. Pero la Biblia ya lo había dicho hace muchos años. Nos consuela saber que otros enfrentaron pruebas como la cárcel, la muerte, la enfermedad y salieron victoriosos. Pero cuando somos débiles, sucede algo que no sucede cuando somos fuertes y creemos estar fuertes. Y es que el Señor nos afirma, nos perfecciona, nos fortalece, nos establece. Y ahí es donde podemos decir, me gozo en las tribulaciones. Yo decía, pero qué locura, ¿a quién se le ocurre gozar en las tribulaciones? Pero es que ellos entendieron, los apóstoles entendieron que en medio de la tribulación ellos estaban siendo afirmados, ellos estaban siendo establecidos, ellos estaban siendo perfeccionados en lo que Dios quería hacer. Entonces, por eso ellos aprendieron a gozarse. Y quiero hablar, conforme a Hebreos, de 4 cosas que ellos hicieron. Este año se llama Esforcémonos y seamos y sirvamos, ¿cierto? El año donde empezó la pandemia era el año agradable al Señor. Y yo dije, claro, el Señor está limpiando aquí esto y por eso es agradable a Él. No es agradable a nosotros, pero es agradable a Él. Este año es esforzarnos. Y el Señor quiere algo más de nosotros. Quiere más de nosotros. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres que se les llamó los grandes de la fe, los héroes de la fe, que nosotros necesitamos hacer para poder ser esos hombres y mujeres esforzadas y esforzados que servimos a Dios? Lo primero es la fe, y suena muy sencillo, pero cuesta en la debilidad, cuesta en la prueba, cuesta en la tribulación y en las dificultades tener fe y decir, yo confío en ti, Señor. Pero estos hombres, dice que por la fe, en medio de circunstancias difíciles, conquistaron reinos. No solo eso, gobernaron con justicia y recibieron lo que les fue prometido. ¿Tú has pensado en conquistar un reino? ¿Has pensado en gobernar con justicia?
¿Has pensado en alcanzar lo que Dios te ha prometido? ¿O lo ves como algo tan lejano y tú a veces le dices, Dios, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que vas a cumplir esa promesa? Pasan los años y pasan las horas y los días y nada, Señor. Estos hombres, por la fe, alcanzaron todo eso. Y hablaba ahí de Gedeón, por ahí lo mencionaron. Y uno dice, ¿cómo un hombre campesino, un hombre tan común y corriente, Dios lo llama, Dios lo ve ahí trabajando cuando los otros estaban muertos del miedo? Gedeón estaba ahí dándole. Y Dios lo llama y me encanta porque Él muestra su debilidad. A ver, Señor, confírmeme cómo es esto. No, vuelva y me confirma. No, vuelve y hágale. Él dudó. ¿Cuántas veces no dudamos? Dios te habla y no es fe lo que sale de nosotros, sino duda, pregunta, inquietud. ¿Cómo va a ser esto? ¿Por qué, Señor? ¿Cómo? Dime todo. Y fue así como Gedeón, en medio de sus dudas, el Señor le dice, listo, vas a enfrentar a los madianitas. Y él pensaba, listo, me voy con este ejército gigante. Somos como, dice que iban 30,000, más de 30,000. Y el Señor le dice, no, esto es mucho, vamos a cortar este ejército. Yo creo que él dijo, pero si voy a una batalla me tengo que ir bien armado. ¿Cómo me vas a enviar así? No, deje ahí estos. Y luego el dice, bueno, está bien, me quedo con 10,000. Vamos. Luego, no, sigue siendo mucho. Esas cosas que uno dice, Señor, de verdad me estás probando la fe, me estás probando la confianza. Se queda con 300. Y dice que los otros parecían langostas. Dice que los otros tenían camellos sin número y uno ahí con 300. Por eso es que nos encanta ver la película 300 porque nos acordamos de Gedeón. Pero él con 300. Yo creo que eso es fe. Porque yo si me voy a una batalla, lo primero que pienso, a ver, qué cuchillo, qué cosa agarro, no sé, qué arma, qué cosa, ¿verdad? No pienso en irme desarmada, pero el Señor lo envió con 300 hombres porque Él quería demostrar su poder, su grandeza. Y yo te pregunto, ¿tú estás yendo a la batalla con qué? Porque a veces dice, ay, voy a empacar de todo, por si acaso. ¿Cómo vinieron a este congreso? ¿Cómo vinieron esas maletas? ¿Cargadas o ligeritas? Yo tengo que confesar que yo soy de las por si acaso, por si de pronto, por si se ensucian los niños, doble ropa, triple ropa, por si me vomitan, por si esto, y empaco. Y a veces digo, ay, ¿para qué traje todo eso? Porque a veces el Señor te puede decir una cosa, y con esa cosa tú logras todo lo que Él te está pidiendo. Dios le dijo a Gedeón, te vas con 300, y porque es suficiente mi presencia. Esos hombres, por esa fe, hicieron cosas maravillosas. Barak es tremendo porque Barak necesitó a Débora para ir y enfrentar a los cananitas. Mostró su fragilidad como varón, su debilidad, pero esa debilidad se convirtió en fortaleza. Sansón, pues ni hablar, seducido hasta más no poder, pero enfrentó a los filisteos. Todos ellos recibieron lo que Dios les había prometido, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus luchas. Jefté, que hizo un voto insensato a Dios, pero aún así pudo enfrentar y derrotar a los amonitas. Lo segundo que estos héroes de la fe tuvieron eran que eran poderosos en batalla. Poderosos en batalla. ¿Cuánto estamos batallando en oración, en ayuno, en intercesión, en vigilar? Porque nos vamos relajando. Y a veces vamos descuidando esa batalla que tenemos por delante. Somos soldados, como nos lo decía el líder Roosevelt. Estamos en una batalla continua, tenemos un enemigo continuo y no podemos bajar la guardia.
No podemos bajar la guardia ante lo que está enfrente de nosotros. Estos hombres batallaron, no una vez, no dos veces, sino muchas veces. Yo pienso en Josué y digo, qué tarea tan difícil. Porque le dicen, bueno, tú vas a entrar al pueblo, a la tierra prometida. Y uno dice, ay, qué rico, ya, van a ser herederos, qué maravilloso, pero nada. A él no le dijo, vas a entrar a la tierra prometida, pero toda la tierra está ocupada y vas a tener que librar muchas batallas. El Señor le dijo, esfuérzate, sé valiente y guarda mi palabra, medita en ella de día y de noche, eso va a ser suficiente. Yo digo, se necesita fe para tú ir y enfrentar un ejército, otro pueblo y saber que lo que necesitas, lo único, es la palabra. Esa es la mejor arma. Todos estos hombres fueron entrenados en batalla. Cada vez que tenemos una batalla, estamos siendo entrenados. Cada vez que tenemos una prueba, estamos siendo entrenados. Cada vez que tenemos una lucha, estamos siendo entrenados. Pero en medio de esas batallas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, yo le digo al Señor, allá no más. No puedo más. Líbrame de esto, sácame de esto. Y el Señor te dice, no, vamos, sigue adelante. Porque en esta batalla yo te estoy habilitando, yo te estoy capacitando, yo te estoy preparando para lo que se viene, para lo que tengo adelante. Cada dificultad que tú vives es la preparación del Señor, es el entrenamiento de Dios. Tal vez a uno los entrena de una manera, a otro los entrena de otra. Y uno dice, pero a él le tocó más facilito. No, a él le correspondió lo que él necesita para el llamado que Dios le está haciendo a él. Entonces, estos hombres fueron entrenados en batallas, es lo segundo. Lo tercero, ellos rechazaron negar a Dios a cambio de su libertad y pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección, no aquí. Ellos no pensaban en tener una vida mejor acá. No, ellos pensaban en una vida mejor allá, en la resurrección, no acá. Porque a veces estamos diciéndole al Señor, Señor, yo quiero una mejor vida acá, yo quiero una mejor casa, yo quiero esto, yo quiero una mejor iglesia, yo quiero una mejor vida allá. Y en estos tiempos donde tú hablas y te dicen homofóbico, donde tú hablas y te dicen usted no es inclusivo, donde tú hablas y te dicen, pero oiga, qué retrógrado. ¿Sí? Muchos decían, no, varios de los jóvenes de la iglesia nos decían, cuando dije que iba a votar por el candidato cristiano, me dijeron, por ese, por el homofóbico, por el que no incluye a nadie, ¿cómo va a votar por ese? Hoy en día, muchos podemos decir, yo mejor me quedo calladito porque si no, me van a rechazar. Yo mejor me quedo callado porque si no voy a generar un conflicto. Pero estos hombres de la fe, ellos decidieron no negar a Dios. A veces nuestro silencio es negación. ¿Viste la famosa frase que dice, el que calla? Entonces a veces uno toma el silencio y uno dice, eso es un sí. No me contestó, eso es un sí. Cuando nosotros guardamos silencio ante las cosas que no son conforme a la palabra de Dios, que no es conforme a lo que el Señor Jesús nos ha encomendado, ese evangelio que llevamos y que debemos proclamar, cuando yo guardo silencio, puede que yo esté afirmando lo que ellos estén diciendo. Puede que ese silencio sea una interpretación de eso es un sí. Nosotros, a pesar de lo que implique hablar las verdades del Señor, lo tenemos que hacer. Porque a veces decimos, no, voy a ser prudente. Y a veces es una falsa prudencia, es comodidad. Porque yo sé lo que implica hablar, porque yo sé lo que va a implicar decir y expresar las verdades que están en la palabra de Dios. Y sé el precio que eso implica. Y es que me van a rechazar, es que me van a sacar, es que me van tal vez a hacer algo que yo no quiero, a perseguir. Pero se vienen tiempos en donde vamos a tener que decir la verdad. Y eso va a implicar perder un poco de libertad o mucha de nuestra libertad.
pero nuestra esperanza tiene que estar en esa vida mejor que está en la resurrección, no aquí. Tal vez aquí no vamos a tener esa vida mejor que anhelamos. Va a ser allá, en la presencia del Señor. Lo cuarto, que es lo que más me gusta de esta palabra, es que ellos no eran dignos del mundo. No encajaban en el mundo. Y me encanta cuando un discípulo me dice, o una discípula, líder, es que yo no encajo en ese grupo de amigos, no encajo en la universidad, no encajo en el mundo porque, ay, gloria a Dios, no encaja. ¿Qué tal que encajara? ¿Cierto? Cuando encajan es ay, no, encajó. Porque el mundo no es digno. Las corrientes del mundo no son dignas de los siervos de Dios. El aplauso del mundo no nos debe agradar. Cuando te digan, ay, qué bien, el mundo te celebre y le guste lo que tú haces, entonces, ¿qué pasa, Señor? Porque alguna persecución, algo tiene que incomodar al mundo, fastidiar al mundo, revolcarse. Maravilloso cuando una persona nueva llega a la iglesia y se revuelca con tu mensaje y tú lo ves por allá que, ay, no, me quiero ir, me quiero salir. Hace poco empezamos un grupo en un hogar, no es un hogar, es una residencia, un senior club en Medellín. Resulta que ahora no solo tengo 2 hijos, bueno, en realidad siempre he tenido como 3 porque Juan a veces es, no mentira, 3 hijos porque uno está en el cielo, ¿verdad? Uno está en el cielo, perdimos un bebé y no solo tengo ahora 2 hijos y uno en el cielo, sino que mi papá, mi mamá están en una edad difícil y para ajustar una tía mía se va a vivir a Medellín y no tiene a nadie. Yo dije, Señor, listo, maravilloso, voy a cuidar a mi papá, mi mamá, mi tía. Y mi tía vive ahí en ese senior club y entonces mi tía, ay, pero qué rico que den charlas acá, necesitamos que hablen del Señor. Fue muy bonito porque esta tía se bautizó a sus 80 años. Y entonces dijimos, listo, vamos a armar un grupo con todos estos abuelitos. Y empezamos este grupo con todos estos abuelitos y fue tremendo porque no saben nada de la Biblia. Pero el primer día que llegamos había una señora de boina. Yo decía, Dios mío, esta es familiar de Chávez, ¿de quién? ¿Qué es esto? Bueno, su mirada tremenda, o sea, entrada, yo dije, esta tiene su espíritu, esta se va de liberación. Y Juan estaba hablando y esa señora se revolcaba. Y yo decía, ay, Dios mío, esta nos va a sacar de acá. Bueno, cuando la señora empieza a mirar feo a Juan y de repente ella se para y se va. Yo dije, Dios santo, ¿aquí qué pasó? Yo efectivamente repelió todo acá. Y luego le digo a mi tía, ¿qué dijeron? No vas a decir que sos mi tía. Silencio, eres la espía. Entonces, imagínate que una señora empezó a decir que qué ridículo el que estaba hablando, que ese mensaje, que no sé qué, que no sé cuántas. Y yo dije, era la de la boina. Sí, ella usa una cosita y yo, sí. Sí, tía, ella tiene algo raro. Pero qué hermoso es ver que alguien se revuelca ahí por el mensaje que se les está predicando. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Porque no estamos agradando a los hombres, no estamos agradando a las corrientes de este mundo, estamos agradando a nuestro Señor. Entonces el mundo no era digno de ellos. El llamado a servirle al Señor y sus propósitos siempre implica esfuerzo, siempre. No podemos estar cómodos. Y cuando estemos cómodos, el Señor nos va a sacudir, nos va a zarandear, nos va a incomodar, nos va a mover. Siempre. Porque el Señor quiere que nos esforcemos. Porque conforme a sus propósitos vamos a tener que vencer. El líder recordaba ayer ese Romanos 8. Yo tenía una discípula que le pasó muchas cosas. Ella tuvo una parálisis facial, ella tuvo muchas pruebas a nivel físico. Y ella me decía, líder, no,
no me diga más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque estoy cansada de que me digan ese versículo. Y yo le decía, ¿no será que si te lo dan tanto, es que lo necesitas vivir? No te canses de que te lo den. Algo el Señor te está diciendo. Porque ese versículo no nos puede cansar. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y todo lo que vivimos es porque lo necesitamos para ese llamado que el Señor nos ha hecho. Me encanta cuando David le está entregando a Salomón. David le está entregando a su hijo, le está encomendando la obra de la casa del Señor. Aquí todos fuimos encomendados por alguien, pero primeramente por el Señor. Y lo que su padre le dice a su hijo es: esfuérzate. Vuelve y le dice: anímate y esfuérzate y pon manos a la obra, manos a la masa, manos, o sea, vaya a trabajar, vaya a moverse. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, Él no te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y me gusta porque el papá le dice: ¿sabe qué? Mi hijo, yo le agrego el mi hijo, vea, yo me esforcé y aquí le entrego 1000 talentos de oro que yo me esforcé en conseguir. Y aquí le entrego 1.000.000 de talentos de plata. ¿Y sabe qué? Bronce sin medida. ¿Qué le estaba diciendo a su hijo? Yo me esforcé por esto. Ahora esfuérzate tú. Y nosotros hemos visto siervos de Dios que se han esforzado para que hoy estemos acá. Debemos esforzarnos nosotros para que ya este salón ya no podamos estar aquí, no alcancemos de la cantidad de siervos y siervas que van a estar dispuestos a entregar su vida al Señor. ¿Qué implica el esfuerzo? Todo de ti, cuerpo, alma y espíritu. El esfuerzo no es algo solo que hago en mi espíritu o solo algo que hago en mi cuerpo, es en todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Y según los significados del diccionario, lo relacioné con cada área de nuestro ser. Cuerpo se le denomina al esfuerzo físico, esa fuerza que aplicamos contra algún impulso o resistencia para contrarrestarlo o revertirlo. Yo soy esforzado cuando estoy contrarrestando algo que está en oposición. Vamos a enfrentar resistencia. Resistencia a la palabra, resistencia al mensaje, resistencia al evangelio, resistencia al nombre de Jesucristo, porque cuando tú mencionas el nombre de Jesucristo hoy en día la gente dice: ¿qué? ¿Viene a hablar de eso? Vamos a tener resistencia, pero ahí es donde yo necesito esforzarme. Y esa fuerza nos la da el Espíritu Santo. Pero en el Espíritu dice esfuerzo a la energía o vigor. Obviamente nosotros no creemos en eso de las energías, sino ese espíritu que nos da la fuerza para poder vencer los obstáculos y realizar lo que el Señor nos está pidiendo. Y en el alma es la virtud del ánimo, que está relacionada con la fuerza o el empeño que afrontamos en una dificultad o nos proponemos para alcanzar un objetivo. Muchas veces perdemos el ánimo y nos infunde el desaliento. ¿Quién? El enemigo. Solo el Espíritu de Dios es el que puede soplar ese aliento de vida. Y estos hombres, estos valientes, estos grandes de la fe, entendieron que necesitaban el soplo, el aliento de vida. Que sin el Espíritu Santo ellos no iban a poder hacer eso que Dios les estaba pidiendo. Yo recuerdo cuando llegamos al Paraguay y yo decía: ¿y qué vamos a hacer? No conocemos a nadie. Recuerdo la primera vez que me monté en un bus y Juan me dijo: vea, montes en en tal línea, y te montas en este mismo. Y yo hice eso, me monté en ese y volví, me monté en ese, pero había sido
que tenía que cambiar la línea, eso decía el mismo número, pero habían varias líneas, y yo llamo a Juan después de una hora y Juan me dice, ¿dónde estás? Y yo, hay una montaña. Me decía, en Paraguay no hay montañas. Ah, me dice, ¿estás en Lambaré? Y yo, ni idea dónde estoy, pero llegué hasta donde los buses se parquean, ¿verdad? Y era la última y el busero me dijo, ¿usted para dónde va? Y yo voy para tal parte y me dijo, uy, no, usted se montó en el bus equivocado, ¿cierto? Y yo decía, ay Señor. Y yo me sentía tan perdida al comienzo. Me acuerdo que había una discípula que ella hablaba, obviamente ya les entiendo, sí, pero al comienzo hablaba y yo decía, ¿qué dijo? Habla mi mismo idioma y no le entiendo, porque habla así, yo no le entiendo nada. Yo me sentía perdida. Y de verdad que necesité cada mañana levantarme y decirle al Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Ya después empecé a entender un poquito más el guaraní, ¿verdad? Y ahora que llegamos a la región norte, a la región centro, llegamos y decimos, ay no, este no es nuestro Medellín. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Han cambiado muchas cosas. Llegamos y habían unos discípulos revolucionarios que cuando estaban las marchas, líder, vamos a salir, vamos a marchar. Y yo, ¿qué? Y yo, no, calma un momento, ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? ¿En qué momento los discípulos se volvieron revolucionarios? Y yo decía, Señor. Y empezamos, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar, y empezamos a hablarle al Señor, bueno, dice en su palabra esto, usted nos está diciendo que Dios es capitalista. Y yo, no, pero tampoco es comunista. Porque el Señor dice, el que quiera comer, que trabaje, listo. Entonces me miraban así. Y a veces implica mucho esfuerzo. Pero es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo nos capacita, nos entrena y se convierte real en la promesa de Isaías 40, 29, donde dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y uno dice, ¿cómo va a multiplicar si no hay ninguna? Claro, es que no las tuyas, no son tus fuerzas las que Él va a multiplicar, son las fuerzas del Espíritu de Dios. Las va a multiplicar para la tarea y el llamado que Él ha encomendado. Quiero mostrarles unos valores que acompañan al esfuerzo y es la permanencia. Como ya me están haciendo caritas que el tiempo se acabó, entonces voy rápido. La permanencia, la esperanza, la confianza y la paciencia. No, son los valores que acompañan el esfuerzo. Esa. La permanencia, la esperanza, la confianza y la paciencia. Y en esto el campeón de campeones fue el Señor Jesús. Qué permanencia para soportar la cruz, las persecuciones, los latigazos, las críticas, las puestas a prueba. Qué permanencia para soportar la traición, la negación. Qué paciencia para soportar a los discípulos, ¿verdad? Que son como nosotros. Y la esperanza que no nos avergüenza porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Los valores contrarios al esfuerzo. Cuando desmayamos, cuando tememos, cuando nos acobardamos, cuando dudamos y cuando nos volvemos impacientes. Pablo decía, estamos atribulados, mas no angustiados, desesperados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, porque llevamos siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y él decía, por tanto, no desmayamos. No podemos desmayar como siervos del Señor. Dios está buscando hombres y mujeres que vayan y se dispongan a ir a donde otros no. Y recordaba la historia de los valientes de David, que fueron y sacaron agua en medio de un ejército enemigo.
¿A quién se le ocurre hacer eso? Que fueron y enfrentaron leones, que con su espada se le quedó pegada en la mano de todos los que enfrentaron, más de 300. Para lograr ser esforzados y servir al Señor como Él quiere, necesitamos ser entrenados y probados en muchas circunstancias. Para terminar, hay un desafío y es, ¿tú quieres ser de esos valientes, de esos esforzados? Yo creo que si estamos aquí todos queremos ser valientes y esforzados, pero a veces no sabemos cómo. Y el cómo es una dependencia total del Señor. Vamos a orar. Y comencemos diciéndole al Señor, Padre, quiero poder decir lo que decía Pablo, me jacto, me gozo de mis debilidades, porque cuando soy fuerte, porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque en medio de mis debilidades, tú te fortaleces, Señor. Padre, delante de ti, eso que tú sabes, Señor, y que hoy confieso, me hace tan débil, tan vulnerable, tan frágil, que soy como un niño delante de ti. Hoy te entrego esa debilidad en mi cuerpo, en mi alma, aún en mi espíritu, Señor. Hoy te entrego, Señor, y te confieso que soy débil, soy frágil. A veces me siento como ese gusano que dice la Biblia. No somos dignos, Señor. No somos fuertes, papá. Tú lo sabes. Pero por tu gracia estamos aquí. Y es por tu gracia, Señor, y es por tu espíritu que podemos ser grandes en la fe, como estos hombres y mujeres, llenos de defectos, llenos de pecados, llenos de debilidades como nosotros, pero alcanzaron las promesas. Dile al Señor, yo sé, yo creo que voy a alcanzar tus promesas, papá. A pesar de mí mismo, a pesar de mí misma, a pesar de mis debilidades, mis dificultades, a pesar de mis pecados, Señor. Porque en esa cruz, Jesús, tú venciste. Aún me venciste. Dile, me venciste, venciste lo que yo soy. Y hoy puedo decirte gracias, Señor. Porque yo sé que me espera una vida mejor, no acá. Que yo no esté pensando en lo que voy a alcanzar acá, sino lo que voy a tener allá cuando me encuentre contigo, Jesús. Porque tú dices en tu palabra, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Porque atravesando el valle de lágrimas lo cambian en una fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Oh Dios, escucha nuestra oración, porque tú eres nuestro escudo. Pon los ojos en el rostro de tus ungidos que están acá. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Díselo a Él, yo te prefiero, Señor, y confío en ti, no en mis fuerzas. Tal vez tú dices, mis fuerzas se han menguado. Ya no tengo las mismas fuerzas de antes. Y hoy el Señor quiere recordarte que no es por tus fuerzas, que así como llamó a Moisés, a Abraham, siendo adultos, es porque basta sus fuerzas. Él multiplica
las fuerzas al que no tiene ninguna. No necesitamos de nuestras fuerzas, porque el Señor se glorifica en medio de nuestra debilidad. ¿Qué tal si te arrodillas y le dices al Señor: soy débil, soy frágil? Y aquí de rodillas quiero colocarme en el lugar que me corresponde, Señor, porque solo tu gracia, solo tu poder puede ayudarme en medio de esta debilidad. Solo tú, Jesús, siguiendo esas pisadas, porque siendo el amado, el deseado, sufriste y padeciste para poder ver salvación. Señor, que en medio de las tribulaciones, padecimientos y debilidades, nosotros podamos ver el gozo que está por delante, la salvación de muchos, y digamos: vale la pena, Señor. Vale la pena dejarlo todo, vale la pena servirte, vale la pena sentir que soy débil, vale la pena sentir que no puedo, Señor, por ver la salvación de muchos. Y ahí donde estás, entrégale esas debilidades y dile: Señor, gracias. Gracias porque aunque estoy enferma, estoy enfermo, aunque mis fuerzas se han agotado, mi ánimo, los recursos, tú eres fuerte, tú eres grande, Señor, y tú estás aquí con nosotros y nos renuevas y nos levantas y nos afirmas y nos estableces y nos fortaleces y nos entrenas para la batalla. Padre, hoy te adoramos, aquí de rodillas te decimos: Señor, reconocemos nuestra debilidad y nos gozamos en saber que cuando soy débil, tú eres fuerte.